Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Gran revuelo ha causado en la región y también en el mundo entero la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de usar, según sus palabras, la fuerza letal contra las maras, que son pandillas delincuenciales que hacen presencia no solo en El Salvador, sino también en Guatemala, en Honduras, incluso en Estados Unidos. El presidente Bukele justificó la decisión al indicar que las maras están aprovechando que prácticamente la totalidad de la fuerza pública está destinada a combatir el brote del coronavirus en ese país centroamericano. Les ampliamos en el siguiente informe. Una alza dramática en el número de homicidios durante este fin de semana llevó al presidente de El Salvador a tomar una polémica medida que paradójicamente busca poner fin a la violencia. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se registraron cerca de medio centenar de homicidios en todo el país, las peores cifras desde que Bukele llegó al poder el pasado mes de junio. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró al menos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 integrantes. Unos 12.000 de ellos se encuentran encarcelados y muchos de los que pertenecen a bandos rivales ahora están obligados a compartir celdas. El gobierno de El Salvador puso fin a la medida que se había implementado por años para evitar enfrentamientos, luego de que informes de inteligencia indicaran que desde las cárceles se daban órdenes de asesinatos. Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. No vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni sigan saliendo órdenes de los penales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno salvadoreño a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. Días atrás, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño para hacer cumplir la cuarentena, dentro de las cuales se han producido detenciones arbitrarias, incluyendo el uso de la fuerza y malos tratos. Las maras, según el gobierno de El Salvador, tienen estas siguientes cifras que les vamos a presentar. Son unos 60.000 integrantes en todo este país centroamericano, que solamente tiene 6.8 millones de habitantes y hacen presencia en prácticamente todo el territorio salvadoreño. Estas pandillas están divididas en 3 grupos diferentes: la Mara Salvatrucha, que es tal vez la más conocida, la Mara Barrio 18 Sureños y la Mara Barrio 18 Revolucionarios, que era una sola y hace algunos años por diferencias se dividieron y ahora pues son prácticamente maras rivales. Para analizar este tema está con nosotros el señor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y también está con nosotros el señor Rodolfo Parker. Él es diputado del Partido Demócrata Cristiano. También se une a esta conversación desde la capital salvadoreña, la ciudad de El Salvador. Vamos a presentar también al siguiente invitado. Él es el señor Francisco, a ver un segundo que se me ha perdido la información, Francisco Sabla. Él es diputado del oficialista partido Gran Alianza de la Unidad Nacional. Se encuentra también en la ciudad de El Salvador, de San Salvador. Ustedes pueden participar y dejar también sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen, @France24-ES y @Santilogo. Dejen todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Quiero comenzar con el señor Vivanco en la ciudad de Washington, quien ha sido uno de los grandes críticos a nivel internacional de esta medida tomada por el gobierno de El Salvador. Lo ha expresado a través de sus redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Señor Vivanco, buenas noches. ¿Un golpe a la democracia en El Salvador con esta medida que está tomando el gobierno de Bukele? Bueno, depende de cuál medida. Él ha tomado varias. Usted se refiere a la decisión de concentrar a los reclusos y exponerlos al contagio del coronavirus. Sí. ¿O se refiere al uso de la fuerza letal autorizado por el presidente, que puede traducirse en ejecuciones extrajudiciales? No sé cuál de los dos temas, o quiere tratar otro tema como son las medidas draconianas para controlar
Estamos hablando de estas medidas que ha tomado el gobierno de Bukele específicamente para combatir las maras. Entonces, si puedo hacer un análisis englobando los dos temas, porque finalmente pues es para la lucha contra la violencia de las maras allí en El Salvador. Bueno, lo que ocurre es que en El Salvador el presidente dirige el país a través de su cuenta de Twitter, y sobre esas bases, cuando arranca la pandemia, toma medidas draconianas, como por ejemplo imponer la obligación de estar en cuarentena, lo cual es perfectamente razonable, pero sin embargo determina que aquel que viola la cuarentena, simplemente por violarla, puede ser arrestado y trasladado a un centro de contención, que en la práctica son centros de contagio. La Suprema Corte de El Salvador ya 3 veces le ha corregido al presidente y le ha dicho que eso viola derechos y garantías básicas y que debe abstenerse de ese tipo de políticas. Sin embargo, el presidente se ha reído de estas decisiones consecutivas y consistentes de la Suprema Corte y está en abierto desacato. En cualquier democracia que no fuera la de El Salvador, esto le costaría a un presidente un juicio político y probablemente su destitución. Sin embargo, lamentablemente, en el caso de El Salvador, él está en rebeldía, desobedece una orden judicial y sigue adelante con su campaña. Los próximos pasos del presidente ha sido el de, sobre la base de informes de inteligencia, porque parece que en El Salvador él gobierna con la inteligencia, con los informes de inteligencia, como se hace usualmente en dictadura, y no como en un sistema democrático, donde si hay una responsabilidad, ya sea como autores intelectuales, autores mediatos, instigadores en los asesinatos del fin de semana, es la justicia, es la fiscalía, es el Ministerio Público el que debe determinar esas responsabilidades. Sí. Sin embargo, por esos informes de inteligencia, el señor Bukele ordena que 17.000 reclusos sean todos ellos por igual castigados. Y el castigo consiste en amontonarlos unos con otros, sacarles fotografías y videos, mostrarles de una manera que raya en un trato cruel e inhumano. Sí. Al mismo tiempo mezclarlos estos que pertenecen a distintas maras, distintas pandillas. Esta gente sumamente peligrosa que ha cometido atrocidades, pero que están divididas en distintos centros de acuerdo a la mara que pertenecen. Sí. Bueno, están en unas condiciones de hacinamiento. Puede perfectamente haber enfrentamientos salvajes entre unos y otros, pero al mismo tiempo los expone deliberadamente al contagio del coronavirus. Que esa es la coyuntura importante en este momento en prácticamente todo el mundo. Señor Francisco Sablá, su opinión al respecto. ¿Es un golpe a la democracia lo que está sucediendo allí? ¿Cómo toma usted estas críticas que hacen desde Human Rights Watch? Bueno, tenemos problemas de comunicación con Francisco Sablá. Más adelante vamos a conversar con él para conocer su opinión sobre lo que acontece allí en El Salvador. Mientras tanto, entonces, conversemos con Rodolfo Parker, que también es parte de este debate. Su opinión al respecto, señor Parker. Bueno, primero yo quiero permitirme agradecer a don José Miguel, instituciones, personeros de congresos, de parlamentos, que están comenzando a fiscalizar con sus opiniones, con su veeduría permanente lo que está ocurriendo en mi país. Señor presidente de la República, no solo está desconociendo los contrapesos institucionales, entiéndase Fiscalía General de la República, Asamblea Legislativa, Máximo Tribunal de Justicia, está desconociendo los derechos humanos, las libertades fundamentales y la misma Constitución. Quiero decirles que hoy, en este instante, yo me he apartado del Pleno Legislativo, pero estoy en el recinto del Salón Azul. Estamos en una plenaria muy, muy tensa. Recién acabamos de lograr superar un veto. El presidente de la República se permitió vetar una ley de reconocimiento de derechos que tendrían que dictarse por mandato mismo de la Sala de lo Constitucional. Dictamos como Asamblea Legislativa con dificultades frente a las presiones del Ejecutivo una ley de derechos, el presidente se permite vetarla y recién hemos logrado, después de un gran esfuerzo, superar ese veto. Prorrogamos la emergencia. La emergencia es una plataforma
que ha venido siendo aprovechada en forma abusiva por el presidente de la República a través de decretos ejecutivos que incluso habilitan a operarios del ejército acompañando supuestamente a personeros del Ministerio de Salud para ingresar a las moradas. Hemos sido testigos de llamados por parte del presidente a través incluso de tweets, de llamados a hacer uso de la fuerza letal. La legítima defensa es una situación de proporcionalidad, de necesidad, que se da como una excepción en los marcos jurídicos. El presidente prácticamente la está enmarcando como una regla general. Estamos francamente muy preocupados en nuestro país y quiero reiterar ese agradecimiento a don José Miguel, que le hemos visto activo observando lo que está ocurriendo en El Salvador. Señor Vivanco, en la capital de Estados Unidos, uno de los argumentos que ha dado el presidente Bukele para justificar esta medida es que las maras están aprovechando de la coyuntura del país en este momento, que la fuerza pública está prácticamente dedicada a las tareas para combatir el coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo entonces mitigar la violencia en un país que es uno de los más violentos del mundo, que es una realidad que tiene que hacer frente todos los días? ¿Cómo hacer entonces frente a esta problemática de violencia en estas circunstancias? Muy buena pregunta. ¿Cómo enfrentar la violencia? ¿Cómo mejorar la seguridad pública? El hecho de que El Salvador tenga un cuadro de extrema violencia, eso no lo discute nadie. Y que lamentablemente hay extensas partes del territorio donde operan con brutalidad y en términos delincuenciales estas bandas de criminales que extorsionan, que cometen todo tipo de crímenes, incluyendo ejecuciones, asesinatos, en fin. Eso también es un hecho indiscutible. Pero el Estado no puede transformarse en una pandilla. La diferencia entre un Estado democrático, un Estado de derecho, es que está en condiciones, tiene la obligación, además, el deber de combatir a estas maras, pero combatirlas dentro del Estado de Derecho. No se puede transformar el Estado en una verdadera mafia. No puede el Estado estar sujeto, como hoy día, a informes de inteligencia que recibe el presidente y según ellos pagan todos los reclusos que pasan a ser hacinados en unas cárceles sin plazo alguno, es decir, en términos indefinidos, y con el deliberado propósito, porque esto es deliberado, no es negligencia, es deliberado, que se contagien con el coronavirus. O sea, el presidente está perfectamente consciente de los riesgos que existen en contagios de coronavirus al interior de las prisiones en El Salvador. Está tan consciente que fue el propio presidente de El Salvador el 10 de marzo el que ordenó medidas para permitir el aislamiento, más que el aislamiento, digamos, la organización de la gente en las prisiones para evitar contagios del coronavirus. Pero esas medidas se suspenden y los colocan a todos juntos, ¿no?, encerrados en estos sitios, lo cual evidentemente es un objetivo, yo diría, que viola todas las normas básicas de un Estado de Derecho y que transforma la conducta del Estado en una conducta cruel e inhumana. Sí. Las pandillas deben ser obviamente desmanteladas, procesados sus integrantes y castigados de una manera ejemplar por los delitos cometidos. Pero estos métodos que se están utilizando hoy día en El Salvador por cuenta del actual presidente, que en la práctica les da licencia para matar a los agentes de la seguridad, se transforma el problema simplemente en autorización para ejecuciones extrajudiciales. Que es un tema complicado y un tema del cual no es ajeno El Salvador con esta historia que ha tenido de violencia y también pues por el hecho de haber tenido una guerra civil en la década de los 80. Señor Parker, ¿siente usted que el Estado de Derecho en El Salvador está en riesgo con este tipo de medidas? Porque tal parece para la sociedad salvadoreña y para muchos sectores políticos de ese país, esto es como una medida que le da, que tiene un fin y es o que se contagien de COVID-19 entre ellos dentro de las prisiones,
o al estar juntos en las mismas celdas terminen acabándose entre ellos. Parece que esa fuera una de las medidas, el fin de estas medidas, y así lo han dicho varios medios salvadoreños y diferentes sectores políticos en su país. Francamente, hemos sido testigos que más bien se han estado buscando implementar, exacerbar medidas militares, medidas policiales, por encima de lo que son las verdaderas medidas sanitarias. Hay un ambiente que viene prácticamente del 1 de junio con beneficio de la duda por parte de los sectores pensantes de nuestro país, los sectores críticos, pero esto agarra un rumbo de una gran preocupación desde el día 9 de febrero, cuando el presidente de la República viene a las instalaciones del recinto legislativo y se toma en forma violenta la Asamblea Legislativa para buscar presionar que los legisladores aprobasen un financiamiento que estaba pidiendo el Ejecutivo sin mayor justificación. A esto precedió que incluso a nuestras casas, en mi caso es uno en particular, vinieron agentes de la policía, supuestamente nos iban a llevar por apremio a los legisladores para obligarnos a votar. Ya no se llegaron a atrever a eso. Habían llegado a nuestras casas días anteriores a pomponear puertas, agentes de seguridad, incluso a tomar fotografías a nuestras casas. Realmente se ha venido cultivando un clima de ruptura del orden institucional en El Salvador. Que eso es lo que preocupa a los organismos internacionales. Señor Vivanco, en la ciudad de Washington, ¿El Salvador podría recibir algún tipo de sanción o castigo a nivel internacional por parte de organismos por llevar a cabo estas medidas que son castigadas a nivel internacional? Como ya lo hemos dicho, varios organismos están en desacuerdo con esta medida por estar, bueno, ya lo dijimos, en contra de los derechos de estas personas que están en prisión. ¿Qué pueden decir al respecto? Mire, en cuanto al tema de la reacción de la comunidad internacional, lo cierto es que hasta ahora ha sido muy floja. Y sin perjuicio de los planteamientos de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que los ha habido y que han sido contundentes, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente podría ser hasta la propia Corte Interamericana, y órganos encargados de la defensa y promoción de los derechos humanos, esos sí se han pronunciado. Lo que aquí hace falta es que exista un pronunciamiento claro y contundente, por ejemplo, por parte de la Secretaría General de la OEA, del secretario general, Luis Almagro, que brilla por su ausencia. El señor Almagro solo se pronuncia, al igual que el Departamento de Estado y la administración del gobierno de Trump, sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, que efectivamente se cometen y muchas y muy graves. Esas son 3 dictaduras. Acá de lo que se trata es de evitar que El Salvador se convierta en la dictadura de Bukele. En El Salvador existe democracia, existe un parlamento, existen instituciones judiciales, existe una prensa libre que están defendiendo sus espacios, existe una sociedad civil, existe un debate público vigoroso y una Corte Suprema que tiene el coraje, la valentía de defender la Constitución. Sin embargo, el presidente actual, un populista mesiánico, que tiene el poder, tiene un gran apoyo popular y que tiene además el apoyo de las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad, hace lo que se le antoja. Esa conducta no está permitida de acuerdo a la Carta Democrática. Sin embargo, si el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no se pronuncia, como hasta ahora ha mantenido un silencio que realmente es reprochable, creo que el señor Bukele va a seguir en su afán por concentrar poder y debilitar el Estado de Derecho en El Salvador. Quiero recordarles a nuestros invitados y también a nuestra audiencia que teníamos invitado al señor Francisco Sabla. Él es diputado del oficialista partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Perdimos la conexión con él y no la hemos podido retomar hasta el momento. Estamos intentando más adelante, tal vez se pueda unir a esta conversación para conocer otro punto de vista sobre este tema que hoy nos reúne aquí en France 24. Señor Parker, en la ciudad de San Salvador, a nivel local, ¿cómo
¿cómo pueden entonces ustedes, digamos, llamar la atención del presidente? Así como a nivel internacional se espera que haya reacciones y también reproches por parte de los organismos internacionales, a nivel local, ¿ustedes podrían hacer algo parecido? Cuéntenos más en detalle. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance y no obstante las dificultades, las afrentas, los insultos, lamentablemente se ha llegado en El Salvador a institucionalizar los troles. De todos he sabido que eso es manejado incluso desde la misma Casa de Gobierno. Los adversarios que nos atrevemos a ponernos a la par de la gente, porque no se trata que estemos en un afán de contrariar al señor presidente, pero sí nos tenemos que poner a la par de la gente, de las libertades fundamentales, de la institucionalidad, de que se busque creer en nuestras instituciones. Y una vez esto ocurre, somos blancos de todo tipo de ofensas, pero decenas, miles de ofensas. Desde la Asamblea Legislativa hoy hemos tenido una victoria. Pudimos, como decía al principio, superar el veto presidencial a una ley de derechos. Imagínate, estamos buscando que esa ley de derechos establezca las reglas para que tengan un trato humano nuestros compatriotas que están siendo incluso detenidos ilegalmente y llevados por haber infringido la cuarentena. Los llevan a lo que hoy día en El Salvador se les está llamando centros de contagio. Hay ya evidencias de personas que llegaron sanas y porque están juntando a las personas que llevan a los centros de contención por tener síntomas o nexos con el virus, están juntando a las personas que han detenido en forma arbitraria e ilegal, como lo ha dicho la Sala de lo Constitucional y ha reñido al presidente de la República, los están juntando con las personas que tienen síntomas de contagio. Por otra parte, lo que recién hemos visto en las prisiones, hay muchas personas que están detenidas ahí, que están siendo tratados todos como animales, cuando no son personas condenadas en el más alto porcentaje. Es decir, estamos viendo de que no solo hay un afán de centralizar las actuaciones, las funciones por parte del presidente, anular al Congreso, anular al fiscal, anular al máximo Tribunal de Justicia, sino que es como cerrar el telón a título de que se está combatiendo una pandemia y hacer cualquier fechoría en ese marco. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo posible, todo a nuestro alcance, por pues, que las instituciones funcionen. Nos ha costado muchísimo el precio que hemos pagado en El Salvador por tener esta democracia que tenemos, ha sido muy alto. Señor Vivanco, ya lo vio usted, las instituciones están funcionando y hay una separación de poderes, así lo está diciendo el señor Parker desde San Salvador, pero el presidente Bukele es tremendamente popular entre los salvadoreños y también incluso en la región de América Latina, sobre todo por el manejo que le ha dado a la crisis del COVID-19, por su rápida acción para evitar la llegada de manera masiva de personas contagiadas procedentes del exterior. Si esta medida, si esta estrategia le funciona al presidente Bukele, para los salvadoreños será un logro teniendo en cuenta todo este antecedente de violencia que ha tenido el país. ¿Eso lo catapultará aún más y le dará aún más poder? ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Mire, a ver, varios puntos. La popularidad que tenga un jefe de Estado no le da licencia para avasallar las libertades y los derechos básicos. El test para medir si un gobierno se conduce de una manera democrática o no es justamente el trato que reciben las minorías, ¿no? Ahora, casualmente, este señor Bukele no tiene apoyo en el Congreso, donde no cuenta realmente con la capacidad para influir por ahora. Y como hemos visto en las instituciones democráticas, las instituciones judiciales, ellas están defendiendo sus fueros. La Suprema Corte está, comprometida con la constitución política y está haciendo valer su función y defendiendo su independencia. Pero el riesgo que tenemos en El Salvador es que todo esto está en cuestionamiento porque el presidente
simplemente desobedece lo que dispongan el resto de las instituciones democráticas. Ahora, usted me pregunta por cuál ha sido el resultado del manejo del coronavirus. Todo eso está por verse, todo eso está por verse, porque hasta ahora se han producido cientos de detenciones arbitrarias, de acuerdo a los organismos de control, cientos de abusos y vejaciones, incluso exceso en el uso de la fuerza. Y ahora con la autorización para usar la fuerza letal, olvidándose que la fuerza letal se puede utilizar en circunstancias extraordinarias y en estricta necesidad. No es solo en cualquier circunstancia cuando haya, por ejemplo, la sensación de peligro para la seguridad de uno en defensa propia. La fuerza pública está autorizada para utilizarlo, pero en casos de estricta necesidad. Puede disparar a otra persona, a matar. Para que eso ocurra, se deben dar una serie de condiciones que no se dan en las autorizaciones que emite el presidente por la vía del tuit. Ahora, ¿qué está pasando en los centros de contención o centros de contagio? ¿No? Bueno, ya ha habido varios casos de personas que se han contagiado justamente por las medidas impuestas por el señor Bukele. Hay algunos que han muerto. Hay un caso de una persona que murió, un ejecutivo que venía viajando de Panamá, regresó a El Salvador y murió de una infección urinaria. Y no le quisieron dar el tratamiento porque estaba en estos centros de aislamiento y por esa razón murió. No murió por coronavirus. Hay un caso también muy dramático de otro ejecutivo que regresa de Guatemala y muere contagiado por el coronavirus. Hay varios testimonios que son realmente desgarradores de personas que no debieron haber muerto y que son víctimas de las políticas del señor Bukele. Señor Parker, en San Salvador, estamos ya llegando a los minutos finales de este programa en France 24. Quería que usted comenzara a hacer la conclusión de lo que va a suceder. No tenemos bola de cristal para saber el futuro, como siempre lo digo, pero ¿cómo cree usted que puede resultar esta situación, estas medidas adoptadas por el gobierno y qué pueda suceder en su país? Porque, como ya lo hemos dicho en otros programas, violencia genera más violencia. Y aquí, pues ya ustedes lo han dicho, las autoridades tienen carta blanca para actuar como lo deseen y puede generar precisamente más violencia al futuro y también violencia dentro de los centros penitenciarios salvadoreños por estos enfrentamientos entre las maras. Bueno, primero, la pregunta que uno se podría hacer, aún sin tener bola de cristal, si ya se pasó la línea roja o si no se ha pasado. En lo personal, es mi íntima convicción que el presidente Bukele ya traspasó la línea. Sigue siendo un presidente popular, pero ya será labor de las conciencias, de la interlocución, de las reacciones a lo que cada día se va viendo que es grotesco en cuanto a las conductas del presidente, del maltrato, de la ofensa, del uso del tuit realmente para dividir la sociedad. Creo que somos el único país que no ha logrado combatir la pandemia en conjunto, en unidad, por esa actitud del presidente. Aquí en el Congreso tenemos que batallar con mucho más madurez, con mucho más inteligencia para poder realmente construir. Y en lo que respecta a las pandillas, a las maras, se ha generado también una circunstancia específica hoy con la pandemia, porque a raíz de la cuarentena el ejército y la policía han estado patrullando, sobrepatrullando. Eso ha entrado en contradicciones con las pandillas y se ha puesto entonces de manifiesto que no hay realmente un plan de control territorial, como por mucho tiempo lo ha venido anunciando el presidente. Nunca lo vimos, nunca lo hemos visto, y no es el plan de control territorial. Hoy que ya anda el ejército y la policía patrullando por esta circunstancia, entran estos choques y se está dando esta situación donde se toman medidas como las que ya todos hemos visto
con respecto a los centros penales. Pero sí estamos muy preocupados de lo que es el futuro de nuestro país. Yo, en lo particular, pretendo que cada vez más liderazgos vayan abriendo los ojos y la ciudadanía se vaya organizando más en dirección a defender nuestra democracia y nuestras libertades, porque de lo contrario terminaríamos siendo un país, Señor Vivanco, en Washington, lo tengo que cortar, señor Parker, porque me quedan pocos minutos y necesito que el señor Vivanco también haga una conclusión sobre este tema. Y desde su organismo allí en la ciudad de Washington, ¿planean hacer algún tipo de pronunciamiento más allá de lo que usted ya ha dicho? ¿Hay algún plan de acción para los próximos días? Sí, desde luego. Nosotros estamos en contacto con todos los sectores en Washington, especialmente a nivel del Congreso, con tanto a nivel en cuanto al Senado y a la Cámara, y por cierto, el Departamento de Estado. Seguimos bregando y vamos a seguir exponiendo la situación que se da en El Salvador. Vamos a seguir solidarizándonos con aquellos que defienden la democracia salvadoreña. Es una democracia joven, es una democracia que ha costado mucha sangre construir, y no es posible, es inaceptable, es indignante que una autoridad recientemente elegida que se conduce con una total ignorancia respecto de valores cívicos fundamentales y en términos despóticos, como es el actual jefe de Estado, el señor Bukele, vaya a seguir erosionando lo que a los salvadoreños le ha costado mucho construir. El presidente cree que estigmatizando, amedrentando, ofendiendo o utilizando sus trolls, ¿no? A través de las redes sociales, va a lograr aplacar a aquellos que están comprometidos en El Salvador y fuera de El Salvador con la democracia y el Estado de Derecho salvadoreño. Vamos a seguir en esto porque aquí hay un compromiso fundamental por las libertades públicas y los derechos básicos. Quiero agradecer a mis dos invitados en la ciudad de Washington y en San Salvador. Me tomo estos últimos minutos del programa para excusarme con la audiencia y con los invitados del programa de hoy. Teníamos un tercer invitado, el señor Francisco Sablat, diputado oficialista del partido Gran Alianza de Unidad Nacional. Tuvimos problemas técnicos y no pudimos tenerlo en el programa. Eso desbalanceó un poco la información y el debate que queríamos que pues, los televidentes tuvieran las dos caras de la moneda y pues en esta oportunidad no pudimos cumplir con ese punto que es algo de lo que caracteriza nuestro programa, el debate, pero puntos interesantes quedaron sobre la mesa. Les quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros y ustedes sigan entonces con la programación de France 24. Siga con nosotros.